We were good. Hola, hola, acá estamos de vuelta. Bueno, ya tenemos vía Skype a la doctora Valeria, a la médica doctora Valeria Joffre. Hola Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez al próximo capítulo. Qué placer tenerte. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, como siempre, muchas gracias por convocarme, para mí es un honor. Y bueno, en esta convocatoria a mí me pareció muy interesante hablar sobre gastroenteritis aguda, ya que es una de las patologías más frecuentes en los niños y en Argentina tenemos alrededor de 1 millón de casos por año. Gracias a Dios la mayoría de los casos no requieren internación, el tratamiento es sintomático en el domicilio, pero bueno, es una patología muy frecuente y sobre todo en esta época del año a la cual nos estamos acercando, que es el verano. Primero que nada, definir el término de gastroenteritis para que puedan entenderlo las mamás. La gastroenteritis es una inflamación aguda del intestino y del estómago, de ahí el nombre, gastro, estómago, entero, intestino e itis, inflamación, un proceso inflamatorio. La causa más frecuente de la gastroenteritis las causas son infecciosas, es decir, provocadas por microorganismos. En su mayoría, los virus y en menor medida, bacterias o parásitos. De ahí el mecanismo de contagio. Las causas de la forma de contagio es los microorganismos ingresan por la boca y de ahí su forma de prevención. La prevención más importante es el lavado de manos. El lavado de manos cuando vamos a comer, cuando vamos a preparar la comida, luego de ir al baño y luego las mamás de cambiar los pañales a los bebés para prevenir el contagio. Otra de las formas de prevención es la lactancia materna, ya que lo habíamos hablado muchas veces cuando hablamos también de infecciones respiratorias, que a través de la lactancia materna la mamá le aporta defensas a los niños, ya que esta enfermedad afecta en mayor medida a los lactantes, a los menores de 2 años y a los menores de 5 años. A mantener una adecuada cadena de frío de los alimentos, sobre todo en esta época de tanto calor, ¿sí? Porque los alimentos pierden la cadena de frío y ahí es más frecuente que proliferen las bacterias, sobre todo en los lácteos, ¿sí? Sí. Que las mamás cuando preparen las mamaderas no dejen sobrantes de leche, porque ahí también proliferan las bacterias y es una causa común de infección. Tener mucha precaución cuando los niños acudan a piletas, a ríos o en los mares, de que no traguen agua, porque justamente estas aguas pueden estar contaminadas y de ahí que aparezca la infección intestinal, ¿sí? Sí. Y una adecuada higiene de los utensilios cuando uno vaya a preparar los alimentos. Una pregunta, Valeria. Una pregunta. Cuando van a ríos o mares, que uno va, viste, normalmente más de todo con los chicos, que hay que higienizarse bien, no solamente las manos, sino en todo el cuerpo, fundamentalmente. O sea, un buen baño o una cosa así. Bueno, claro, luego de venir del río, de la pileta, bañarse. Y es muy importante, bueno, sobre todo en las piletas, que tengan los adecuados métodos de higiene en cuanto a los líquidos que tienen que tener para prevenir sobre todo el contagio, ¿sí? El contagio de la gastroenteritis, porque lo más frecuente es que los niños traguen agua. Y de ahí que esta patología sea más frecuente en verano, porque todos los niños acuden a los balnearios públicos, ¿verdad? Y tener mucho cuidado también con la higiene de los utensilios. Cuando vamos a preparar los alimentos, utilizar tablas por separados para las carnes y para las verduras y luego lavarlos bien, porque ahí, sobre todo en la preparación de las carnes crudas, pueden quedar las bacterias que pueden ser las causas de infecciones gastrointestinales que pueden ser más graves, ¿sí? Perfecto. Bueno, ¿cuál es la sintomatología de las gastroenteritis? La tríada clásica de la sintomatología es la fiebre, la diarrea y los vómitos. La fiebre puede como no estar, ¿sí? De ahí que la causa es infecciosa. La diarrea, ¿por qué se produce la diarrea? Se produce porque la inflamación afecta la pared del intestino. La pared del intestino queda mucho más delgada, ¿sí? Porque pierde su capacidad de absorción. Entonces el intestino no absorbe alimentos ni agua. Y aumenta el movimiento intestinal. ¿Por qué? Porque el intestino se quiere liberar de todo ese proceso inflamatorio. Entonces ahí es cuando aparece la diarrea, se pierde los alimentos y se pierde el líquido y el aumento de la motilidad del intestino hace que aparezca la diarrea.
Los vómitos. ¿Por qué aparecen los vómitos? Porque el estómago se inflama. No deja pasar los alimentos ni los líquidos. Entonces se cierra el orificio de salida del estómago y ahí aparecen los vómitos, que es uno de los signos más importantes a tener en cuenta porque el niño ahí corre más riesgo de llevar a una deshidratación, ¿sí? Claro. ¿Cómo es el tratamiento de las gastroenteritis? El tratamiento es sintomático, ¿sí? Que es lo más importante que hay que hacerle entender a los papás. Tratar los síntomas, la fiebre con antiinflamatorios, el ibuprofeno, paracetamol o dipirona, de acuerdo a lo que le indique el pediatra, ¿sí? Una adecuada hidratación, lo más importante es prevenir que el niño se deshidrate, es decir, que tome una adecuada ingesta de líquidos. Ahora, ¿qué líquidos debe tomar? Que eso es otra de las cosas que es muy importante aclarar a los papás. Agua, ¿sí? En el caso de un lactante, leche materna. Y si el niño es más grande y toma leche, puede tomarla tranquilamente, ¿sí? Agua, leche. Evitar bebidas que son las bebidas clásicas, bebidas deportivas, que muchas veces la mamá acuden pensando en que pueden hacerle un bien al niño y en realidad estas bebidas deportivas no son las que están preparadas adecuadamente para hidratar al niño, porque tienen mucho contenido de azúcar y eso puede inflamar más el intestino y empeorar la diarrea. Ah, mira. ¿Qué detalle eso? No, Sí, al contrario, sí. que uno lo hace creyendo que es mejor y es peor todavía. Sí, otra de las cosas que se escucha muy frecuentemente a las mamás es que les dan gaseosa, les sacan el gas a la gaseosa y los hidratan con gaseosa. Tampoco es recomendable porque por el consumo, por la ingesta de azúcar, eso también puede empeorar el cuadro. Las bebidas que son aptas o el tratamiento apto para hidratar al niño son las sales de rehidratación oral, ¿sí? Que esas ya vienen preparadas, se las dan los centros de salud o las mamás las pueden comprar en la farmacia, son muy fáciles de preparar. Es un sobrecito en 1 litro de agua hervida, se la deja enfriar en la heladera y eso dura 24 horas y eso se le puede aportar al niño y eso es seguro y ya viene listo para poder prevenir la deshidratación, ¿sí? Sí. Y si el niño quiere alimentarse, porque es muy comúnmente que esté inapetente por la inflamación del tracto gastrointestinal, puede hacerlo, ¿sí? Si quiere alimentarse, siempre y cuando no vomite, lo puede hacer. Se recomienda una dieta liviana y astringente, ¿sí? Quiere decir que no tenga fibras, se le puede dar arroz, se le puede decir a la mamá que también le prepare agüita de arroz, ¿sí? Yogur. Siempre una dieta liviana y astringente, ¿sí? Está visto también que la alimentación precoz, siempre y cuando se pueda realizar, es como que disminuye la progresión del cuadro, ¿sí? Acelera la recuperación. Bueno, de ahí... Qué bueno todo eso que estás diciendo. Sí, otra Muy de las buenas cosas. cosas en el tratamiento que le tenemos que siempre aclarar a la mamá, evitar los antiespasmódicos, que también es muy frecuentemente que en la automedicación los papás le pueden dar antiespasmódicos, como por ejemplo Buscapina, Sertal, que son por ahí los más conocidos. ¿Por qué? Porque eso inhibe que el intestino se mueva, ¿sí? Entonces el intestino, ¿qué hace? El intestino quiere liberarse de eso que le está haciendo mal, entonces se mueve para poder liberarlo rápido. Si nosotros tomamos un antiespasmódico, no se mueve y ese proceso inflamatorio queda en nuestro intestino y es más factible que la inflamación empeore, proliferen más gérmenes y empeore el cuadro. Por eso los antiespasmódicos están contraindicados en los niños, ¿sí? No se recomiendan. Otra de las cosas que tampoco se recomiendan son las pastillas de carbón, los anticatárticos como la loperamida, tampoco, porque inhibe el proceso de la diarrea y empeora el proceso inflamatorio. Por eso es muy importante a los papás recalcarle que esta medicación no es lo ideal que se le recomiende a niños. ¿Por qué también hago hincapié en esto? Porque si nosotros damos un antiespasmódico y el niño está con dolor abdominal, es muy importante diferenciar el tipo de dolor de una gastroenteritis. La gastroenteritis, el dolor se produce tipo cólico, se lo llama, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es un dolor que tiene como puntaditas, ¿sí? Que eso por ahí le decimos para que la mamá lo pueda reconocer. A diferencia de un dolor de una apendicitis, que es un dolor continuo. Si yo al niño le doy un antiespasmódico y está empezando con una apendicitis,
¿qué puede pasar? El intestino se paraliza, me enmascara el cuadro y llego tarde a diagnosticar una apendicitis. Por eso, de ahí es muy importante que se recalquen estas premisas a las mamás, ¿sí? De los antiespasmódicos de los niños. Bien, Perfecto. entonces, Buen el dato, tratamiento buen dato, sintomático. Valeria. Espectacular ese dato, Bien, porque a veces para tratar de ayudar al bebé o al niño, le haces algo peor, o sea, enmascarás, como vos decís, un cuadro mucho peor. exactamente, ¿sí? Bueno, y de ahí el tratamiento es muy importante a las mamás recalcarle las pautas de alarmas, ¿sí? Las pautas de alarmas por las cuales tienen que acudir de inmediato al médico. Las pautas de alarma es que un niño menor de 3 meses, por ejemplo, es un niño de riesgo porque corre más riesgo de deshidratarse. Con varias deposiciones, un niño pequeño se deshidrata fácilmente, es decir, más de 5 deposiciones, la mamá ya tiene que estar alerta y bueno, llevarlo al médico para controlar que no tenga signos de deshidratación. Otro signo de alarma, los vómitos. Si el niño vomita, no puede reponer lo que está perdiendo por la materia fecal. Entonces, es muy importante ir al médico para frenar los vómitos y así el niño se puede hidratar. O si es necesario, si, digamos, se recurre a la internación en el caso que no se puedan frenar los vómitos para evitar la deshidratación. Un signo de Perfecto. alarma al cual las mamás tienen que estar muy atentos es que el niño haga deposición, porque la diarrea con sangre nos puede indicar que hay un proceso infeccioso bacteriano, ¿sí? Y que Sí. puede terminar en una complicación muy grave que es el síndrome urémico hemolítico. Por eso es muy importante recalcarle a las mamás que si ven sangre en la materia fecal tienen que acudir rápidamente al médico para que el médico pueda evaluar al niño y determinar que no tenga esta patología que es tan frecuente en la República Argentina, que se caracteriza por la ingesta de carne mal cocida, ¿sí? Sí. Y también explicarle a las mamás para que estén atentas a los signos de deshidratación. ¿Cuáles son estos signos? Que el niño no llore con lágrimas, por ejemplo, quiere decir que el niño no está hidratado, que tenga la lengua seca, que los ojos estén hundidos, se lo vea decaído, o que no esté haciendo adecuadamente pis, que el niño no orine, ¿sí? Esos son signos de alarma por los cuales hay que acudir rápidamente al médico, ¿sí? Sí, inmediatamente. Inmediatamente. Qué bueno todos estos datos, ¿eh? Todos estos signos que tienen que tener en cuenta las madres y más que viene esta época de verano que es mucho peor, más todo el año, porque hay mucha gastroenteritis en los niños, ¿no? Eso me contabas Mucha, vos. mucha gastroenteritis. Sí. Siempre recalco que la mayor parte de los casos no se internan, el tratamiento es sintomático en la casa, pero es muy importante la consulta, muy importante la consulta para que el médico le pueda explicar a la mamá cómo tratarla adecuadamente y evitar estos errores que por ahí pueden hacer que el cuadro empeore. Perfecto. La verdad, Valeria, estuviste genial toda la explicación, cómo dijiste todo, los síntomas que deben tener en cuenta las madres, que es muy importante todo esto. Me llamó la atención que lloren sin lágrimas. Eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Como madre decís, ah, bueno, mira qué detalle. Un montón de detalles como siempre. Muy específica y explicás muy bien el tema. La verdad que por eso me gusta que estés porque explicás todo muy bien. Decinos, Vale, cómo se pueden comunicar con vos, tu Instagram, tu Facebook. Sabemos que estás en Córdoba, pero bueno, así se pueden comunicar con vos. Bueno, yo vivo en la ciudad de Oliva, en la provincia de Córdoba. Me pueden comunicar vía Instagram o Facebook, Valeria Jofré, por mi mail, valejofre86@gmail.com. Si tienen alguna duda, me pueden tranquilamente preguntar, y sobre todo si algún niño está cursando alguna enfermedad y los papás tienen alguna duda, me pueden preguntar para salvar esas dudas y bueno. Si bien la consulta virtual no es lo óptimo, siempre lo mejor, como digo, es poder revisar al niño, que obviamente cambia mucho porque la consulta, digamos, Siempre, es más objetiva, ¿sí? claro. Entonces lo ideal es revisar al niño, pero bueno, siempre que tengan alguna duda, si se pueda salvar en forma virtual, se puede realizar. Bueno, 1 millón de gracias, Valeria. Un No, placer gracias a vos, tenerte. Beatriz. Gracias Gracias. por Un todo. beso grande y tenga en cuenta. Muchas gracias. Bueno, ya volvemos. Terminamos con la entrevista a Valeria Joffre. Vamos a un corte y ya volvemos acá al piso.
Próximo capítulo. Un programa distinto. Una mirada diferente. Próximo capítulo. En Radio Sónica.